Ahora sí está grabando. Y en ella vamos a tener, un momento por favor, el perfil. Vamos a eliminar esto para poderlo ver. Aquí tenemos el perfil de los pacientes que nosotros vamos a tener en clínicas. Tenemos que saber identificar específicamente a qué tipo de perfil nosotros nos vamos a relacionar. De manera general, y ustedes ya lo saben, se relaciona, ya como están viendo la imagen, si no se ve la imagen me van a decir, con los perfiles rectos, perfiles convexos y perfiles cóncavos, que de manera general tiene relación con las clases de Angle, ¿ya? Clase 1, vamos a admitir a sus compañeros, clase 2 y clase, en este caso, 3. Pero en removible tiene más relación, es una directa correlación con la clasificación de Angle, pero cuando nosotros vayamos a hacer una valoración extraoral, nos vamos a regir tomando en cuenta este tipo de perfil que también se ve en ortodoncia, ¿ya? Perfil recto, el más favorable para poder realizar la edificación de una prótesis total. El perfil convexo, ¿ya? Donde ya vamos a tener un poquito de problemas, porque vamos a ver un perfil. Vamos a, Tania, a pedirte tu micrófono, ok, ya. Un perfil convexo donde vamos a observar que el maxilar superior está por encima del maxilar inferior y sí vamos a tener problemas, por lo que vamos a aprender técnicas específicas para poder tomar las relaciones intermaxilares en la construcción de una prótesis total. Un perfil totalmente cóncavo, como estamos viendo acá, que si ya ustedes solo saben de memoria, donde la mandíbula es mucho más amplia o grande que el maxilar superior. E igual vamos a aprender técnicas específicas para poder llevar a cabo los registros, en este caso intermaxilares, y no tener problemas. Sin embargo, en su historia clínica o en la valoración que ustedes realicen, tenemos que saber identificar estos tipos de perfiles. ¿Ha cambiado la imagen? Sí, ¿verdad? Ahí Sí, doctora. Sí, tenemos doctor. en Doctora. imagen de paciente más o menos cómo tienen que identificar. Van a venir miles de pacientes a clínicas. Ahí vamos a quitar un rato todas las fotos que tenemos, nuestras imágenes de cámara, y vamos a ver al paciente convexo, más o menos esta característica. Su maxilar superior es más grande y miren, su mentón es más pequeño. Pues tenemos que saber identificar ese tipo de paciente. Basta que el paciente les diga, hola doctor, ustedes ya tienen que estar examinando. Por eso nos caracterizamos los odontólogos, porque les decimos hola, pero estamos mirando sus dientes primero antes que los demás. Hay personas que miran los ojos, la boca, pero desde que somos profesionales y ustedes que ya están a un pasito, ¿no es cierto? Lo primero que van a fijarse van a ser los dientes. Pero en remo, cuando ingrese un desdentado total, lo primero que tienen que ver es el perfil y la forma de cara. Esa es una valoración extraoral. Miren la característica de este paciente, ¿no es cierto? Un perfil convexo. Su maxilar es más grande, su mentón más pequeño. Un perfil recto. Aquí está un paciente casi perfecto. Desdentado total, pero que ha mantenido las características de un perfil recto. Es más favorable para la confección de una prótesis total. Un momento, por favor, vamos a admitir a su compañera. Y un perfil cóncavo. Están viendo este paciente con un perfil cóncavo, donde vamos a poder observar un maxilar inferior o mandíbula más prominente que un maxilar superior. Igual, en la mayoría de los casos, cuando un desdentado total es por mucho tiempo, pues crónico, va a tener un perfil cóncavo, porque un desdentado total se caracteriza cuando ya es crónico y está de mucho tiempo en tener un colapso facial. Y el colapso facial es llevar el mentón hacia adelante y obtener un perfil totalmente cóncavo. ¿Está claro? Continuamos para que nos alcance el tiempo. Ahí nos encontramos con otra característica que vamos a tomar en cuenta ya en una valoración extraoral y es muy importante para prótesis removible. Es la forma de la cara. ¿Cómo vamos a identificar la forma de la cara? Vamos a agarrar un planito de líneas imaginarias porque les tenemos que sacar foto a ese paciente, por eso se les pide espejo facial, incluso que
tengan una buena cámara en su celular, ¿no es cierto? Vamos a sacar una foto al paciente de frente, de perfil, vamos a ver su boca en la parte interna, pero ahorita estamos viendo externa, entonces vamos a ver la foto de frente y vamos a pasar una línea que contornee toda la parte externa del rostro, ¿ya? ¿Y cómo vamos a identificar la forma de la cara? Seleccionando el tercio mayor de todo lo que nosotros vamos a dibujar alrededor del rostro de este paciente. Seleccionamos el tercio mayor de diámetro y luego las relacionamos con las demás partes de la cara, y esto vamos a profundizar en prácticas, ¿sí? Y así vamos a poder identificar el tipo de rostro que tiene este paciente. Generalmente ustedes ya saben y lo han llevado, vamos a admitir a su compañero, en el año pasado, las diferentes formas que tienen los rostros de los pacientes. Ahí vamos a ver una forma cuadrada, ¿no es cierto? Siempre tomando en cuenta el diámetro mayor y relacionándolo con lo demás. A veces el diámetro mayor se va a encontrar en la parte superior, a veces el diámetro mayor se va a encontrar en la parte inferior, y así nos va a determinar la forma específica de la cara. Entonces, vamos a admitir a su compañero. Vamos a poder identificar los diferentes tipos. Una forma ovalada, vamos a profundizar esto en prácticas, una forma cuadrada, vamos a identificar una forma circular y una forma triangular. A partir de estas básicas vamos a poder identificar otras formas de cara como ser un rostro en forma de corazón, pero siempre ustedes identifiquen la parte de mayor diámetro. La más común y la que no vamos a tener casi problemas en encontrar los aditamentos para construir una prótesis total, va a ser la forma cuadrada triangular. Ojo en eso, ¿sí? Ojo, puede ser una pregunta, ¿ya? ¿Por qué es importante identificar la forma de la cara? Y ustedes lo van a ver también en operatoria y en estética, porque la forma de la cara nos va a dar también la forma de piezas dentarias que nosotros vamos a elegir, en este caso, para prótesis totales. Es muy raro ver una cara triangular y que le coloquemos piezas dentarias cuadradas. Ahí vamos a ver las marcas de los colorímetros que ustedes conocen para ver ¿qué formas podemos escoger? Por eso es que existen varias. Existen Duroden, ¿no es cierto? Existen New Aesthetic y otras formas más que vamos a ir profundizando en prácticas. Entonces, la forma de la cara tiene relación directa con la forma de las piezas dentarias. En nuestro caso de prostodoncia removible total, las formas dentarias artificiales que nosotros vamos a encontrar en el paciente. No se olviden, el objetivo de prostodoncia total, prótesis removible total, es no solo rehabilitar funcionalmente al paciente, sino también ver la estética para que la prótesis que ingrese en el cuerpo sea parte de uno mismo. Continuamos. Acá tenemos que ver el dominio muscular. En el dominio muscular, ya están entrando dos más. Ahorita un momentito, por favor. Nos vamos a admitir. En el dominio muscular que estamos viendo acá en pantallas, nos importa mucho porque necesitamos ver que el paciente tenga la capacidad de poder mover solo sus labios, tenga la capacidad de poder mover solo su lengua. Tenemos que ver, si yo le digo que abra la boca, abre sin problemas. Si yo le digo que saque la lengua, saque la lengua sin problemas, ¿sí? Entonces, en este dominio muscular, yo voy a poder identificar que el paciente se encuentra normal, que no tiene ninguna alteración o en este caso, parálisis que pueda presentar. Hemos dicho que nuestros pacientes adultos mayores tal vez están acompañadas de base de enfermedades, ¿no es cierto? Enfermedades de base. Entonces podemos tratar de eliminar la condición que haya parálisis facial, diciéndole al paciente que mueva sus labios de derecha a izquierda, que mueva la lengua también de derecha a izquierda y nosotros ver que existe conciencia y que existe dominio muscular en todo este aspecto que es los músculos periorales, ¿ya? Esa es otra forma de realizar una valoración externa del paciente. Acá tenemos otro característica importante que tenemos que tomar en cuenta en una valoración extraoral es el ATM. Vamos a tener una clase
clara de lo que es ATM para poder identificar relacionado a prótesis o prostodoncia removible total, qué características nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Los cuidados de manera general. Si hablamos de ATM nos vamos a quedar toda la hora, pero no es así, vamos a tener una clase explícita. Tenemos que tener cuidado de que cuando el paciente abra la boca para que nosotros tomemos una impresión, no tenga problemas en el ATM. Porque si en la valoración externa no nos percatamos del ATM, le hacemos abrir la boca para la impresión y si el paciente tiene lesiones a este nivel, puede quedarse con la boca abierta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de descartar alteraciones que se encuentren a nivel de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Continuamos. Luego de haber valorado al paciente en este último punto del examen extraoral, nos pasamos al gran mundo de lo que vemos en el examen intraoral, ¿ya? Aquí nos basamos no solo en la inspección, no solo ver qué hay, sino también en la palpación, de poder identificar mediante el tacto qué podemos encontrar en ese desdentado total. Ojo, vuelvo a repetir, y puede ser también otra pregunta, no solo nos vamos a basar en la inspección, sino también en la palpación para poder identificar todos los aditamentos, todas las características específicas de un maxilar superior. El examen intraoral, vamos a admitir a su compañera, se caracteriza por hacer un examen específico del maxilar superior y hacer un examen específico del maxilar inferior. ¿Qué vamos a valorar en el maxilar superior? Primero, ¿cuáles son las características importantes que se va a profundizar igual en prácticas, pero es muy importante que lo sepamos? En el paladar superior, ya, o en el maxilar superior, primer punto de valoración a nivel intraoral es la profundidad del paladar duro. En el maxilar superior quiero identificarles que existe un paladar duro y un paladar blando. Cuando venga un desdentado total, ya sea superior o inferior o bimaxilar, ¿sí? Vamos a identificar formas de paladar. ¿Cuáles son las formas más importantes? Forma alto, un paladar duro, alto, un paladar, vamos a admitir a su compañero un momentito, un paladar en forma de B, un paladar mediano y un paladar plano. El paladar alto, aquí vamos a darles una forma, acá, no tomen en cuenta, hagan de cuenta que este paciente no tiene piezas dentarias, ¿ya? Pero el paladar alto, si un paciente se presenta con este paladar así, profundo y alto, nosotros en prostodoncia removible ya tenemos que pensar que vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas en cuanto a soporte y en cuanto a retención. Un paladar alto en prostodoncia removible, hagan de cuenta que no hay piezas dentarias, traté de buscar las imágenes para que no se pierdan, ¿ya? No es favorable para prostodoncia total. Eso quiero que tomen en cuenta. Johnny, Yuhra, silencia tu micrófono, ¿ya? Ahora sí. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Un paladar alto tiene un mal pronóstico para prostodoncia removible porque va, en este caso, en desdentados totales, porque va a haber un menor grado de soporte y retención. ¿Ok? Puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Un paladar, en este caso, en forma de B, estamos viendo más o menos acá, hagan de cuenta igual que no tiene piezas dentarias, ¿ya? Se caracteriza porque también es menos favorable para una prótesis removible, porque al menor movimiento que nosotros realicemos, igual la va a expulsar. Entonces no tiene una relación directa con prostodoncia removible. Nosotros vamos a ver este tipo de paladar en nuestros pacientes y ya tenemos que pensar que vamos a tener un poco de problemas al momento de confeccionarlas. Un paladar mediano, más o menos como este caso, ya, es el más favorable para prostodoncia removible total, ¿sí? Tenemos un paladar ancho,
tenemos un paladar que no es muy profundo y entonces la retención y soporte aquí va a ser óptima. Ojo, en un paladar mediano. Pues una pregunta de examen, anótense, ¿ya? Y un paladar plano, bajo o plano, como en el caso vamos a ver si aquí está, ¿ya? Igual se puede decir que tiene buen pronóstico cuando es para prostodoncia removible, siempre y cuando no existan tejidos inflamados, ¿ok? Ya que gracias a la ayuda de un elemento importante acá, que se va a ver en prácticas, que es la saliva, va a ayudar a que exista soporte y retención. Ojo también en esto, si un paladar es medio o hasta un poco plano, no tiene tejido inflamado, su mucosa no está inflamado, es de buen pronóstico para la confección de una prótesis total porque vamos a tener buen soporte y retención, ¿sí? Pero si vemos como en este caso un paladar plano que está inflamado, que tiene incluso infección por hongos, entonces no va a ser apto para desdentado total. Si es plano, tiene que estar sano. Y con ayuda de la saliva, vamos a ver por qué, ya vamos a tener un buen pronóstico para un soporte y una buena retención. Entonces, tomando en cuenta el paladar del maxilar superior, se van a clasificar en alto, que no es apto para prostodoncia removible, ya, en forma de B, que lo va a expulsar al mínimo movimiento, ¿sí? Tenemos que saber cómo vamos a trabajar sobre esos pacientes. Un mediano, que es el más favorable, donde vamos a tener soporte y retención. Y un plano, que siempre y cuando sus tejidos no estén inflamados, no va a producir absolutamente ningún problema. ¿Está entendido, chicos? Continuamos. Vamos a sacarme. Aceptar a sus compañeros que están en sala de espera. Continuamos. Cambió la imagen, ¿verdad? No hay problema. Si no cambia, por favor, me van a avisar. Sí, cambió, doctora. Ok, gracias, chicos. Vamos a admitir a sus compañeros. Bueno, aquí tenemos la continuidad de paladar blando y duro, que es otra característica que tenemos que ver cuando hagamos nosotros el examen intraoral, ¿sí? Ya nos hemos visto y hemos aprendido las formas de paladar relacionados con prostodoncia removible. Ahora tenemos que ver la relación del paladar blando, ¿sí? Existen en relación al paladar duro 3 clases de paladar blando. Mira, aquí me equivoqué, calce, perdón, ¿ya? Paladar blando clase 1, paladar blando, en este caso clase 3, y paladar blando, en este caso clase 2. ¿Cómo se caracteriza cada uno de estos paladares? El paladar blando clase 1 ya está en relación con el paladar duro, como están viendo en la imagen, y se relaciona con él de forma horizontal, ¿sí? El paladar blando clase 3, en cambio, en relación con el paladar duro, se dice que hace un ángulo aproximado de 90 grados. Es decir, se relaciona con el paladar duro de manera, en este caso, vertical. ¿Qué problemas vamos a tener para prostodoncia removible total? En el paladar blando 1, vamos a tener un buen sellado periférico posterior. Vamos a aprender a hacer sellado periférico para mejorar la retención de la prótesis total. En cambio, en el paladar clase 3 vamos a tener problemas al momento de realizar el sellado palatino posterior, porque lo va a llegar a expulsar. Entonces, tomen en cuenta eso. Y el paladar clase 2 va a ser el normal, el que a su vez, como el paladar clase 1, no vamos a tener absolutamente ningún problema. Vuelvo a repetir entonces en resumen. El paladar blando o la continuidad del paladar blando clase 1 se va a caracterizar porque se continúa con el paladar duro, se continúa de forma horizontal, como están viendo en la imagen. Ahí la vamos a ver completa.
En cambio, el paladar tipo 3 o continuidad del paladar blando tipo 3 se caracteriza porque cae verticalmente. Está formando, se dice, un ángulo de 90 grados. Y entonces la zona de sellado periférico es difícil de poder localizarlo. Voy a quererlo hacer y el paciente va a empezar a tener náuseas por la forma específica que tiene este paladar blando. Entonces tenemos al momento de llevar sellado periférico, tener que hacer maniobras específicas para no causar problema a este paciente. Por eso es que nuestra valoración interna intraoral ya tenemos que identificar estas formas de paladares para el momento de empezar a confeccionar la prótesis total no tener ningún problema. La normal va a ser la clase 2, donde vamos a poder realizar sellado periférico sin ningún problema. Vamos a admitir a su otra compañera. Continuamos. Grado de depresibilidad de la mucosa. ¿A qué se caracteriza? ¿Qué quiere decir la consistencia que tiene la mucosa en este paladar? Aquí vamos a clasificarlo en 3. Una mucosa, creo que hay una compañera en sala. No hay, ¿verdad? Me van a avisar, por favor, ¿ya? Se va a clasificar en 3 tipos. Un grado, una mucosa resiliente, es el grosor que tiene esta mucosa en el paladar duro, una mucosa dura y una mucosa, en este caso, blanda. La mucosa resiliente es la normal, es la que no vamos a tener ningún problema. Se dice aproximadamente que tiene 1 milímetro de mucoperiósteo, o sea, de grosor a nivel del paladar. Se caracteriza porque yo agarro la base de la prótesis, ya, la voy a presionar y esta va a volver a su lugar. No va a haber absolutamente ningún problema. Es la que voy a aconsejar, este tipo de mucosa, donde no vamos a tener problemas al momento de confeccionar la prótesis total. En cambio, si encontramos una mucosa dura, ¿cómo la vamos a identificar? Esta es más delgada, es incluso menos de 1 milímetro de mucoperiósteo. Y entonces, si yo no tengo cuidado en la base de la prótesis total que voy a confeccionar, la voy a presionar y no va a volver a su lugar, sino que va a lastimar, ¿ya? Y se van a empezar a formar, como están viendo acá, heridas, ¿ya? En el paladar. Esa es la diferencia que existe. Entonces, ustedes incluso cuando hagan su examen o su examen intraoral, vamos a poder ver dentro del paladar que existen unas pequeñas heridas, unas pequeñas marcas que tal vez hayan dejado sus prótesis antiguas. Y ahí ya podemos identificar que estamos con una mucosa dura, ¿ya? A diferencia de esta que estamos viendo acá, que es una mucosa blanda, una mucosa gruesa que está en el paladar duro. Mérida Peralta, vamos a admitir a su compañera. Un momentito, por favor. Acá en su paladar vamos a encontrar una mucosa blanda, una mucosa gruesa, ¿sí? Que se caracteriza porque, si bien tiene más de 1 milímetro de grosor, en este caso de mucoperiósteo, nos va a perjudicar mucho. Ahí van a poder identificar tejidos inflamados, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos va a perjudicar? Porque si bien yo asiento la base de la prótesis sobre esta mucosa en el paladar duro, la va a expulsar, no va a tener estabilidad. Incluso cuando queramos tomar impresión de la cavidad bucal de este paciente sentado con este problema, no voy a poder identificar dónde están las arrugas palatinas ni la papila incisiva. Para mí es muy importante identificar esos reparos anatómicos para poder confeccionar la cubeta individual. Entonces, rápidamente en mi valoración intraoral tengo que colocar es un paciente con mucosa blanda. ¿Entendido? Continuamos. Grado de movilidad de la mucosa del reborde, otro acápite importante en una valoración intraoral. Tengo que identificar qué tipo de grado de movilidad de la mucosa hay. Y esto se subclasifica en 2, una atrofia total y una atrofia parcial. ¿Qué quiere decir la atrofia total? La atrofia total se caracteriza cuando el hueso y la mucosa se atrofian juntas. ¿Qué quiere decir? Si el hueso se va desgastando, porque es algo normal que tiene que pasar, ya, es algo fisiológico cuando uno pierde las piezas dentarias, va acompañada de su propia mucosa, de su propio tejido gingival.
por más que el hueso se haya desgastado, esto sigue firme. Y si yo hago palpación a este nivel que están viendo en esta imagen, lo voy a tocar clarito, voy a palpar el tejido gingival o la mucosa y voy a sentir al mismo tiempo el reborde óseo alveolar. Si no veo reborde alveolar y junto está su mucosa gingival juntos, entonces estoy refiriéndome a un grado de movilidad de mucosa con atrofia total. En cambio, y en la mayoría de los casos ustedes van a ver en maxilar inferior, vamos a profundizarlo en prácticas, ustedes lo van a profundizar también, la mayoría de los casos el reborde alveolar se va atrofiando poco a poco, pero el tejido gingival no. Y esta mucosa queda móvil, ¿sí? Yo cuando hago la inspección toco el tejido gingival primero y luego toco el reborde óseo alveolar. Entonces aquí tengo que identificar que este paciente tiene una atrofia parcial y que en la confección de mi prótesis me va a causar problemas y tengo que saber identificar cómo lo voy a solucionar. Por eso es que la valoración intraoral me va a dar todos los secretos para un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento y todavía identificar un buen pronóstico. ¿Ok? Continuamos. Ahí vemos más ejemplos de la atrofia total. Quisiera preguntarles, pero no nos va a alcanzar el tiempo, una atrofia total, donde vemos hueso y tejido gingival o mucosa juntos reabsorbiéndose. Y una atrofia parcial, donde en este caso, por ejemplo, voy a ver reabsorción de tejido óseo alveolar y su tejido gingival que está ahí libre y suelto. Incluso ustedes lo van a tocar y lo van a poder mover, ¿me entienden? Ahí van a poder identificar qué grado de movilidad de la mucosa en este caso tiene, ¿ya? Tomando en cuenta esos parámetros, tenemos que identificar a su vez que la mucosa del maxilar superior se va a dividir en 3, que igual lo van a registrar en su valoración intraoral del maxilar superior. Una mucosa palatina, que es la que estoy mostrando en pantallas. Si no se mueven las imágenes me van a decir para no tener problemas como en la anterior clase. Una mucosa gingival, ya es la característica del maxilar superior. Ojo en esto, porque les voy a hacer equivocar con el maxilar inferior. Les estoy dando las preguntas posibles de examen más, ¿ya? Y una mucosa oral. Uy, vamos a aceptar a su compañero, compañera. ¿En qué se caracteriza cada una de estas mucosas? La mucosa palatina, la vamos a profundizar también en prácticas, se va a dividir en 2. Una palatina anterior o masticatoria y una palatina posterior o del paladar. Obvio que la palatina anterior o masticatoria es en el paladar duro y la palatina posterior va a estar en relación con el velo del paladar o mucosa, en este caso que ya hemos visto, paladar blando, ¿ya? Una mucosa gingival o encía. Aquí vamos a ver mucosa. Aquí tengo otro error, mil disculpas. Una mucosa gingival que va a estar recubriendo todo lo que es, en este caso, la encía. Por eso se denomina mucosa gingival o encía. ¿Ok? Es gruesa, ¿ya? Es insertada todo el borde alveolar, como están viendo en la imagen. ¿Qué más les puedo decir? Es queratinizada, tiene que cumplir muchas funciones y ser resistente. Es generalmente de color rosado, pero van a haber casos de pacientes que ustedes van a ver que van a tener otros colores. Por ejemplo, yo tengo la mucosa de otros colores. Eso es característico de la fisonomía de cada paciente, ¿ya? La característica es que va a cubrir toda el área gingival. Esas son las mucosas específicas del maxilar superior. Y luego tenemos la mucosa oral. La mucosa oral se va a encargar de recubrir todo lo demás o alrededor del reborde, en este caso alveolar. La mucosa oral también se denomina mucosa de revestimiento, ¿ok? Va a cubrir las mejillas, ¿ya? Va a cubrir la zona donde se van a insertar los músculos. Todo eso tienen que tomar en cuenta. La zona donde van a insertarse los ligamentos, la forma o parte interna del labio superior. A eso se va a denominar mucosa oral o de revestimiento. Hay un punto importante entre estos dos. Ojo, chicos, pónganle ojo ahí, ¿ya? Que entre la mucosa gingival y la mucosa
oral, va a existir, acá lo dibujé, no lo estoy viendo yo muy bien, vamos a ver la barra, lo vamos a bajar, ¿ya? Acá hay una línea roja, el límite entre la mucosa gingival y la mucosa de revestimiento, si la juntamos las dos, va a observarse un límite que es la línea neutra, ¿ok? Esto en prostodoncia removible es muy importante porque nos va a delimitar hasta dónde vamos a extender los flancos de esa cubeta individual que ustedes han aprendido a hacer en tercer año. Por eso es importante que conozcamos la mucosa gingival y la mucosa oral. ¿A qué se refiere mucosa de revestimiento, mucosa oral? Más conocida en otros libros como mucosa de revestimiento también, o ya para que no se confunda. El límite entre estas dos me va a identificar la línea neutra o límite de los flancos, en este caso, de cuando nosotros lleguemos a confeccionar la cubeta individual. Otro nombre que puede tener esta línea neutra, yo la conozco más como línea neutra, es línea cero anatómica. Otros libros la conocen como línea de inserción. Pero lo importante que ustedes sepan es que esta línea neutra, que yo la conozco así, ya me va a delimitar hasta dónde tengo que extenderme con mi cubeta individual. Por eso es muy importante que conozcamos las partes de la mucosa del maxilar superior. Continuamos. Otro de los acápites, creo que aquí se me fue una imagen más, ya importantes en la valoración intraoral del maxilar superior, es la inserción muscular, la inserción de los frenillos. Los frenillos son haces de músculos, ya, y para nosotros es muy importante conocerlos. Inserción muscular de los frenillos o frenillos, ¿me entienden? Los frenillos son sumamente importantes en prostodoncia removible total, ¿ya? Porque si no sabemos delimitar exactamente la cubeta individual que ustedes me han aprendido a hacer y lo vamos a repasar en prácticas, estos frenillos les van a causar un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos liberar, van a agarrar y van a botar, van a expulsar la prótesis que ustedes vayan a confeccionar. Por eso es que también tenemos que saber identificar la clasificación de esta inserción muscular de los frenillos en inserciones altas, inserciones bajas e inserciones medianas, ¿ya? Las inserciones altas son las que están alejadas de este reborde alveolar y son las más aconsejables para prostodoncia removible porque no me va a causar problemas si yo sé delimitar de manera correcta mi cubeta individual. ¿Entendido? Las inserciones bajas son las que se encuentran casi, no sé si tengo otra imagen, aquí está, son las que se encuentran casi sobre el reborde, en este caso residual. Y en esta sí que tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si no sabemos liberarlas, entonces me va a expulsar la cubeta individual. Y si me expulsa la cubeta individual, me va a expulsar la prótesis confeccionada cuando ya lleguemos a su final. ¿Me entienden? Entonces es muy importante colocar, anotar en una valoración intraoral todos estos aspectos para saber qué cuidados tengo que tener. Si yo veo en mi historia clínica, en mi valoración intraoral, este paciente tiene inserciones bajas, ¿ya? ¿Qué quiere decir una inserción baja? Que está casi al mismo nivel que el reborde alveolar, entonces tengo que tener cuidado al confeccionar mi cubeta individual. A eso me voy. Si este paciente tiene inserciones altas, que está alejado, en este caso, del reborde alveolar, entonces no voy a tener muchos problemas y no tengo que tener muchos cuidados al momento de confeccionar mi cubeta individual. Y la mediana, siempre va a haber una parte intermedia, ¿no es cierto? Cuando están, vuelvo a repetir la palabra, en una posición intermedia, ni es alta ni es baja. Tomen en cuenta entonces eso. Continuamos. Sensibilidad del paladar, otra valoración intraoral que tenemos que tomar en cuenta en el maxilar superior. Si este paciente tiene mucha sensibilidad, tengo que anotarlo en mi valoración intraoral, porque cuando yo quiera tomar la impresión, agarre alginato, agarre vamos a ver si vamos a agarrar Godiva o agarre silicona, ¿sí? Va a tener mucha sensación de náuseas. Van a ser los pacientes que no van a poder soportar eso en boca y tenemos que tener tics
y cuidados y secretos para poder relacionarnos con este paciente, ¿sí? Cuando un paciente tiene mucha sensibilidad, en el paladar, a veces vamos a tener muchos problemas al realizar el sellado palatino posterior o el sellado periférico. Yo creo que ustedes más o menos tienen una base de lo que es un sellado periférico, pero también en prácticas vamos a profundizar y tener mucho cuidado cuando un paciente tenga sensibilidad a nivel del paladar. Otra valoración intraoral, aquí está. Ustedes la conocen, la han tenido que ver en fisiopatología, ¿no es cierto?, de la cavidad oral, que es un tema, es una materia muy linda, ¿ya? Y es también muy importante para prostodoncia removible. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos alteraciones a nivel del paladar, también tenemos que saberlas registrar. Tal vez haya una alteración ya en paladar duro, no muy sobresaliente, podemos tal vez dejarlo pasar, ¿ya? En este caso es el torus palatino, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es desgastar un poco, aliviar este problema que tiene el paladar duro a nivel de la base de la prótesis y tal vez, si es que tomamos los recaudos adecuados, podamos confeccionar esta prótesis total, siempre pero con un pronóstico reservado. En cambio, si vamos a encontrar en un paciente una retención ósea o un torus que estamos viendo acá, muy grande, no vamos a poder confeccionar. Definitivamente el pronóstico es desfavorable para la confección de una prótesis total. Y lo que tenemos que hacer es, lastimosamente, no se puede confeccionar y transferir a cirugía para que se pueda eliminar este problema. Es muy importante también conocer este acápites dentro de la valoración intraoral para poder identificar el pronóstico específico y el plan de tratamiento que nosotros tenemos que realizar. Las tuberosidades, otro acápite importante en el maxilar superior. Tenemos que identificar 3 tipos de tuberosidades en el maxilar superior, muy diferente al maxilar inferior, ¿sí? En el maxilar inferior se identifican las almohadillas. En el maxilar superior vamos a identificar 3 tipos de tuberosidades. Las pequeñas, las medianas y las grandes. ¿Qué problemas vamos a tener con esto? En las pequeñas no tenemos ningún problema al momento de confeccionar una prótesis, una prótesis total, no vamos a tener ningún problema, ¿ya? Pero sí tal vez en el momento de la retención. Los medianos van a ser las tuberosidades más aceptables en prostodoncia total, porque nos van a dar retención y no nos van a dar molestias. En cambio, si las tuberosidades son grandes, sí van a ser retentivas, pero lo malo es que en sentido vertical, cuando nosotros queramos enfilar las piezas dentales artificiales, no vamos a tener espacio, ¿ya? Puede ser que en un lado sea más grande que en el otro. Puede ser que en sentido horizontal, no solo en vertical, también sean muy voluminosos. Tenemos que saber identificar eso al momento de anotar una valoración intraoral. Identificar tuberosidad en paciente grande en sentido vertical y en sentido antero-posterior. Entonces yo ya voy a saber que en mi pronóstico y en mi plan de tratamiento puedo llegar a tener problemas en el sentido o en el espacio, en este caso, intermaxilar. Y tengo que tener mucho cuidado entonces con respecto a eso. Si realmente es muy grande, lastimosamente igual, tengo que buscar otra especialidad que me ayude a poder regular la forma de estas tuberosidades. ¿Entendido? Entonces, en cuanto a tuberosidades, voy a ver pequeños, voy a conocer tuberosidades medianas y tuberosidades grandes. Saliva, otro de los acápites importantes en la valoración interna del maxilar superior. La saliva para prostodoncia removible total es sumamente importante porque la saliva nos ayuda al momento o al acápite de retención. Vamos a hacer ejemplos específicos en prácticas, lo vamos a llevar. Pero acá vamos a clasificarla en 3 tipos de saliva. Normal, saliva que no tiene mucha saliva, que se la conoce como serostomía, y con exceso de saliva al paciente, que se la conoce como cialorrea, ¿ya? En un paciente con saliva normal, la confección de prótesis totales no va a tener ningún problema.
voy a colocar en cavidad bucal y va a haber la retención correspondiente. En serostomía, cuando hay poca saliva, se disminuye la capacidad retentiva de la mucosa y además a veces se llega a producir dolor e incluso irritación. Porque si no hay saliva, no hay ese elemento lubricante que no solo sirve para los dientes, sino también para los tejidos de soporte adyacentes, vamos a ver un paladar que puede tener hongos, un paladar que puede tener heridas a la mínima presión. Pues vean lo importante que es la saliva. Y en el caso opuesto, en una cialorrea, donde va a haber exceso de saliva, a veces se complica la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a poder tomar una impresión de manera adecuada. Voy a querer colocar la cubeta con el material de impresión que nosotros escojamos y todo lo va a eliminar, todo se va a rebalsar. E incluso la prótesis que nosotros coloquemos cuando ya sea cialorrea va a tener la alteración de no estar totalmente estable. Entonces vean lo importante de cómo identificar una saliva específica en paciente. Generalmente se agarra con los dos pulpejos del dedo, se estira para poder ver la calidad de saliva y tenemos que hacer la inspección para identificar si nos encontramos con saliva normal, con poca saliva o con exceso de saliva. Esos son los acápites importantes que vamos a observar en el maxilar superior al momento de realizar una valoración interna. Luego nos vamos a una valoración interna igual o intraoral del maxilar inferior. Y hemos identificado las mucosas específicas en maxilar superior. Ojo, esto puede ser una pregunta de examen para que no se lleguen a confundir. En el maxilar inferior vamos a tener otro tipo de mucosas, ¿ya? Vamos a tener una mucosa masticatoria, no sé si tengo imágenes aquí, muy bien, una mucosa masticatoria, ¿ya? Que está cubriendo todo el tejido gingival, ¿sí? Una mucosa de revestimiento que va a cubrir todo el tejido de soporte alrededor, estoy hablando de mejillas, estoy hablando de mucosa perioral por la parte interna, y en el maxilar inferior se va a encontrar una mucosa especializada. Esa mucosa especializada va a recubrir específicamente la lengua, a diferencia de las mucosas que se encuentran en el maxilar superior. Ojo en esto, pregunta de examen puede ser, ¿ya? Entonces, tomemos en cuenta la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y la mucosa especializada, muy importante en prostodoncia removible total al momento de confeccionar una prótesis. Gracias a estos tipos de mucosa, nosotros vamos a poder identificar una zona móvil, una zona neutra y una zona totalmente estática. La zona móvil que puede estar acá en los fondos del surco, ¿ya? La zona neutra delimitada entre las mucosas específicas y la zona estática que tendría que encontrarse a nivel del reborde, en este caso alveolar. Continuamos. Un espacio retromiloideo. ¿Se acuerdan? En el maxilar superior nosotros vamos a encontrar tuberosidad. Vaya, todavía tenemos tiempo. En cambio, en el maxilar inferior vamos a encontrar almohadillas, ¿no es cierto? Que son también muy importantes para tomar en cuenta los reparos al momento de confeccionar una prótesis total, ¿sí? Es muy importante el espacio retromiloideo, que es este nivel que se los he marcado acá en la imagen, porque mientras más alto sea este espacio, ¿sí? No voy a tener problemas al momento de confeccionar mi cubeta individual. ¿Qué quiere decir? Que cuando a veces se reabsorbe mucho el reborde alveolar, no hay espacio con la mejilla o en este caso el músculo miloioideo. Entonces, para mí va a ser imposible tener retención con mi cubeta o mi prótesis total inferior, porque ¿en dónde me voy a agarrar? ¿Me entienden? Entonces, mientras el espacio retromiloioideo, que es acá, debajo de las almohadillas miloioideas, tiene que ser lo más alto posible para poder confeccionar mi cubeta individual. La lengua en prostodoncia removible total igual es sumamente importante porque nos ayuda a identificar qué tipo de lengua tiene mi paciente. Si tiene una lengua normal, si tiene una lengua mediana, si tiene una lengua, en este caso, pequeña, ¿ya?
Un momento, por favor. Ya. En el caso de una lengua normal, para cuando yo confeccione mi prótesis total, no voy a tener absolutamente ningún problema. No voy a tener molestias, no voy a tener interferencias, ¿ya? En el caso de una lengua pequeña, se la conoce también como microglosia, ¿ya? Va a haber problemas en el sellado anterior, ¿sí? Específicamente en la zona lingual, en el maxilar inferior. Vamos a tener problemas a ese nivel, porque cuando yo quiera hacer mi sellado periférico en el maxilar inferior, la lengua no, como es pequeña, no me va a ayudar. Para yo poder realizar mi sellado periférico, un ayudante bien importante en el maxilar inferior es la lengua. Vamos a llevar un tema específico de sellado periférico y van a saber por qué. Pero si la lengua es pequeña, voy a tener problemas al momento de realizar un sellado anterior en la zona lingual. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Y si la lengua es sumamente grande, peor todavía, chicos, tenemos que también tomar en cuenta eso, ¿ya? Si la lengua es grande, me va a causar muchos problemas como en este paciente, porque no voy a poder incluso ni siquiera introducir una cubeta individual regular. Voy a tener que confeccionar una cubeta adecuada para la boca de este paciente. Y eso es también lo que tengo que identificar en una valoración intraoral en maxilar inferior. Ojo en esto, para el maxilar inferior, al momento de confeccionar una prótesis, juega un papel muy importante, coadyuvante, en este caso, la lengua. ¿Entendido? Continuamos. También vamos a identificar el tamaño relativo entre maxilar y mandíbula. Eso para poder identificar el tipo de perfil que nosotros vamos a tener. Así tenemos un tipo 1, ¿ya? Donde el maxilar superior y el maxilar inferior están del mismo tamaño, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean el acápite cuál es el tamaño relativo de ese paciente, ustedes van a responder tipo 1, porque el maxilar superior y la mandíbula se encuentran al mismo nivel. Un tipo 2, ¿ya? Donde la mandíbula, no tengo acá imágenes específicas, acá está, ¿ya? Es un poco menor que el maxilar, ¿ya? Y nos va a dar un tipo de perfil que ya les hemos indicado al principio de la clase. Y un tipo 3, donde la mandíbula es mayor, como en estos casos, ya una relación maxilar-mandíbula es mayor que el maxilar superior. Entonces, en la relación de maxilares, igual lo vamos a clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y ustedes están viendo que tiene una relación directa con el tipo de perfil. Igualmente tenemos que hacer con los rebordes. Le pedimos al paciente que junte un poco sus rebordes y vamos a poder identificar las relaciones que van a tener los rebordes alveolares ya tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Uno va a ser normal cuando el reborde residual superior esté ligeramente por delante del inferior. Es normal, de 1 a 2 milímetros se dice que tiene que estar. Una ortógnata, una relación de rebordes residuales, se va a caracterizar porque el reborde residual superior está al mismo nivel que el reborde alveolar inferior. Ojo, aquí está una pregunta de examen, chicos. ¿Ya? Un prógnata, en el caso de la relación de los rebordes residuales, se va a caracterizar porque el reborde residual inferior, no puedo ver esta imagen por la barra del zoom, ¿ya? Va a estar, en este caso, por delante del reborde residual superior. Vamos a ver. Un retrógnata, cuando la posición del reborde inferior es muy distante en sentido anteroposterior, con relación al superior. Es decir, va a estar alejado el borde inferior del superior. Y una cruzada, cuando la amplitud del arco inferior sobrepasa el arco superior. Hay casos de pacientes, chicos, a ver, vamos a ver, que el maxilar inferior no solo sobrepasa en sentido anteroposterior, sino también en tamaño. Entonces ahí tenemos que identificarlo como una relación de rebordes residuales totalmente cruzada. Igualmente vamos a identificar los rebordes residuales o la forma de los rebordes residuales, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. De eso no se olviden, ¿ya? En sentido vertical vamos a ver un tipo 1 prominente, un tipo 2 y 3 mediano y un tipo 4 totalmente atrofiado o
corto, ¿ya? Y en sentido, en este caso, horizontal, vamos a ver rebordes alveolares en forma de U, en forma de B o triangular, en formas de, en este caso, filo de cuchillos, como están viendo acá, filo de cuchillos. Eso nos va a ayudar a poder identificar qué problemas o qué secretos tenemos que tener al momento de confeccionar una prótesis total. Tomando en cuenta todos estos tips que hemos visto, tanto en valoración extraoral como en valoración intraoral, podemos determinar un pronóstico para ese paciente. Cuando ya tengamos anotado todos estos datos en nuestra historia clínica de prostodoncia removible, ya podemos decir si el pronóstico para la confección de una prótesis total es favorable o es desfavorable. Favorable cuando tenemos más puntos positivos en relación a los puntos negativos con relación a la confección de prótesis. Y desfavorable cuando tenemos más puntos negativos en relación a los puntos positivos, lo podemos identificar como en este caso pronóstico desfavorable. Para poder llegar a cabo el plan de tratamiento, una vez que ya tenemos más o menos el pronóstico, nos vamos a basar en dos conceptos importantes a partir de hoy. Un diagnóstico general de un desdentado total y un diagnóstico protésico, que tienen que saberlo identificar. Y lo vamos a practicar mucho, ¿ya? Un diagnóstico general tiene como premisa decir al paciente que es desdentado total. Y un diagnóstico protésico va a estar relacionado con la palabra de edentulismo total, identificando si son de los dos maxilares o solo es de un solo maxilar. Y para poder llegar a un diagnóstico protésico específico en prostodoncia removible, me voy a llevar a cabo la relación directa con la clasificación de Seibert, que me enseña a cómo se reabsorbe el reborde alveolar crónicamente, cómo se reabsorbe el reborde alveolar en sentido vertical, qué tipo de clase es, y en sentido horizontal. Tomando en cuenta la clase 1, la clase 2 y la clase 3, voy a poder llegar a un diagnóstico protésico. Vuelvo a repetir entonces, mi diagnóstico general va a ser tipificado como desdentado, total en este caso de nuestros pacientes que no tienen ninguna pieza dentaria. Y mi diagnóstico protésico va a ser de ahora en adelante con la tipificación de edentulismo y relacionado específicamente con la clasificación de Seibert. Como lo diría de manera general, edentulismo total, bimaxilar, según Seibert tipo 2. A eso tenemos que llegar de ahora en adelante. Tenemos en cuenta la historia clínica, tomamos en cuenta el diagnóstico, para llegar a un buen diagnóstico, tomamos en cuenta la valoración intraoral del maxilar superior, valoración intraoral del maxilar inferior y la valoración extraoral. Llegamos a lo que es el pronóstico del paciente para finalmente ejecutar un plan de tratamiento mediante dos artífices importantes, un diagnóstico general y un diagnóstico protésico. Ustedes saben de memoria la clasificación de Seibert, pero en el diagnóstico general siempre va a estar la palabra desdentado total. Ese es tu diagnóstico general de ese paciente. Cuando ya vayamos a confeccionar una prótesis total, me voy a referir a lo que es un diagnóstico protésico y voy a poner como palabra clave edentulismo total, especificando si es maxilar superior o maxilar inferior o son los dos maxilares para poder decir si es bimaxilar y relacionando con la clase, en este caso de Seibert, que ustedes ya la conocen de memoria porque lo han tenido que llevar el año pasado. De esta manera voy a poder identificar qué tipo de paciente yo tengo para poder confeccionar su específica prótesis y no llegar a tener ningún problema. Espero se haya escuchado. Ahora que se ha concluido la clase, yo voy a subirla grabada las dos clases que tenemos para que esté ya pertinente en el Classroom y puedan seguir investigando, aunque cada acápite que hemos llevado lo vamos a profundizar en prácticas, chicos. ¿Ya?
Eso sería todo. Estamos concluyendo la clase teórica. ¿Alguna duda que tengan? Ninguna. Entonces, nos vemos la siguiente clase, chicos, y vamos a hablar sobre valoración en este caso, desdentados parciales. ¿Listo? Chao, chao, chicos.